Listo, vale, excelente. Pero un momento, por favor, un momento. Listo. Ahí me escuchas bien y me miras bien, ¿cierto? ¿Sí me escuchas, León? Sí, instructor, sí, y se ve ya acá a usted también en la superior Listo. derecha, esquina. Vale, no hay ningún problema. Entonces, bienvenido. Creo que solo estás tú. Sin embargo, pues vamos a... Bueno, ingreso a alguien más. Buenas noches, Kelly, espero te encuentres muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, ¿vale? En este orden de ideas, primeramente, como siempre, le recuerdo como tal en dónde nos encontramos, en qué fase y en qué actividad de proyecto estamos en cuanto a la formación del programa. En este caso, recordemos que nos encontramos en la actividad de proyecto número 4, en la cual corresponde a la fase de análisis y su objetivo es determinar la estructura lógica del sistema de información, junto a la actividad de aprendizaje número 5, la cual corresponde a diseñar el modelo relacional de la base de datos y las interfaces gráficas de usuario que incluya el modelo contractual para su adquisición de acuerdo con unos términos de referencia. En ese orden de ideas, recordemos de manera general que el objetivo como tal de esta actividad de proyecto número 4 es ustedes establecer cuál va a ser la estructura de su base de datos y de igual forma cuáles van a ser sus vistas que ustedes pretenden desarrollar. Asimismo, se va a crear un documento como una especie de preacuerdo o bueno, de términos que se van a plasmar con el fin de nosotros estipular lo que se requiere en un sistema de información. Es decir, hacer una pequeña práctica como si nosotros fuésemos una empresa y estamos requiriendo que nos desarrollen un sistema de información. Allí estipulamos qué es lo que queremos, qué es lo que nos debe entregar, cómo se va a calificar y etcétera, etcétera. Ya eso lo vamos a ver. Yo creo que en las próximas 2 conferencias. Ahora bien, recordemos que en esta actividad de proyecto número 4 tenemos 9 evidencias. De esas 9 evidencias tenemos 4 evidencias transversales, 2 de comunicación, 2 de ética, 5, perdón, y una de inglés. En cuanto a la de inglés, el profe Joan ya pues dio la explicación. El día viernes les indiqué qué parte o dónde ustedes podían crear esas interfaces o cómo las podían crear para que ustedes las puedan plasmar en ese manual que se está pidiendo en esa evidencia de inglés. Que recordemos que se está pidiendo como tal un documento de manual de usuario, en el que usted estipule, esta es mi vista, aquí la persona puede hacer, no sé, iniciar sesión, colocando su correo, su contraseña y dando clic en el botoncito tal. Cosas a tener en cuenta que debe tener un usuario creado previamente o si no, debe contactar al administrador, cositas como esas. Obviamente, pues ese documento debe estar todo en inglés. En cuanto a las evidencias técnicas, tenemos un cuestionario que ya se encuentra habilitado en la plataforma para que ustedes en caso dado que ya lo puedan ir desarrollando. Y las otras evidencias, pues no le hemos dado apertura, que es la evidencia número 3. La evidencia número 2 se dio explicación el día viernes, en el cual pues informamos de que esa misma vista que ustedes crean para la parte de inglés las van a poder utilizar en esta evidencia número 2. Eso es uno de los puntos y el otro punto de la evidencia número 2 como tal es desarrollar un diagrama, perdón, un modelo relacional. Básicamente en un documento de Word, de Excel que yo les compartía al grupo de WhatsApp, ustedes lo van a descargar y lo van a acomodar de acuerdo a su respectivo proyecto que van desarrollando. ¿Listo? Instructor, Sí, disculpe, una pregunta. Ese documento de Excel que nos envió el viernes, posterior a la sesión en línea que tuvimos con usted,
¿también aparece en la plataforma o No, no? no aparece en la plataforma. Ah, No, ok. ahí la plataforma indicaba que usted lo debía crear, pero pues yo se los creé ahí para que ustedes tuvieran una base o una organización y pudieran entender más fácil qué es lo que ustedes deben plasmar allí. ¿Listo? Ok. Listo. Muy bien. Entonces seguimos. Tenemos material de formación para esta actividad proyecto número 4. Ese material de formación está en plataforma. También se los compartí al grupo de WhatsApp. Igualmente material complementario que lo pueden encontrar en la plataforma. Y ya pues tenemos la explicación respecto a las evidencias. El día de hoy como tal venía nuevamente a recordarles sobre el lenguaje de programación Java. Vamos a hacer un pequeño ejercicio e inclusive si tenemos o nos queda tiempo, vamos a tratar de conectarlo con una base de datos. Si ustedes recuerdan, desde la actividad proyecto pasado estamos hablando de la información que nosotros vamos a guardar de nuestro sistema de información. Toda información que nosotros vayamos a guardar de un sistema, esa información debe estar dentro de una base de datos. ¿Listo? ¿Alguien tiene o me podría dar una descripción o un concepto de qué es una base de datos? Pues la base de datos es una de las fuentes de un sistema de información en donde podemos ir colocando las entidades, atributos y para con posterioridad poder ir a ella y ver la información almacenada. Listo. Pues no tanto como lo explicaste así detalladamente, pero una base de datos, hagan de cuenta, una información organizada, una información que se puede consultar, una información que se puede eliminar si yo la quiero eliminar. Obviamente esta información debe estar organizada en un orden, ¿listo? Para aclarar más ese concepto, vamos a ver este pequeño video, muy pequeño, dura bastante. Yo creo que lo voy a recordar en un cierto tiempo, a donde ya pues nos quede claro un poco la parte del concepto de una base de datos. En sí, una base de datos haga de cuenta un conjunto de información organizada que nosotros posteriormente vamos a poder consultarla. ¿Listo? Esa información es como si ustedes tuvieran un documento de Excel en diferentes columnas, un nombre para esa columna y para abajo toda la información que van a ustedes a guardar. En este caso, una base de datos sería algo similar, no es algo igual, pero sería algo similar, se representaría de una manera similar a esa. Tenemos una serie de columnas, tenemos debajo de las columnas las filas, o sea, la información que nosotros vamos a guardar y nosotros podemos hacer con esa información, podemos consultarla, podemos editarla, podemos eliminarla, podemos pues listarla como tal para ya luego mostrársela al cliente. ¿Listo? Básicamente es una organización de información para posteriormente ser utilizado, ser gestionada. ¿Listo? Vamos a ver este pequeño video. Allá en los lejanos ¿Sí años están escuchando? Sí. Se escucha, mas no se ve 90 y me ninguna tocaba imagen. ir a la... ¿No se ve? No, instructor, imagen no hay en la pantalla, pero sí hay audio. Listo. Vamos a Ahora compartirlo está aquí usted en completo. la pantalla. Listo, ahora ya debería verse. ¿Sí? No, todavía no vemos nada. Acá por lo menos yo, no sé si la compañera que está o el compañero ve algo. Yo no veo nada en la pantalla, instructor. ¿Todavía no? No, no, señor. Kelly, ¿tú estás viendo algo en la pantalla? Me voy a conectar desde el teléfono a ver si es que no se está viendo nada. ¿Tú estás por el navegador, León?
Sí, señor, yo estoy acá en el computador, sí, pero entré por el lado de WhatsApp. Si quiere vuelve a recargar la página, a ver. Ok, ok, instructor, salgo y vuelvo a entrar. Mm, Y Joana, estamos usuario invitado, pero me está escuchando, instructor, ¿sí? sí, correcto, te estoy Sí, escuchando, yo nos está viendo. ya cargué nuevamente y todavía sigo con la pantalla en negro. Ahora sí ya estoy viendo. Apoyo, veo a su pantalla que está mostrando diferentes. Ahí está eh, Ahora sí Kelly. se está viendo. Sí, señor. Ahora sí, instructor. Listo, vale. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, vamos a seguir. La biblioteca a buscar un libro, encontrarlo requería usar unos enormes ficheros que estaban a lo largo de toda la pared de la biblioteca. Eran unos muebles con un... Cuando estaba en la universidad, allá en los lejanos años 90, y me tocaba ir a la biblioteca a buscar un libro, encontrarlo requería usar unos enormes ficheros que estaban a lo largo de toda la pared de la biblioteca. Eran unos muebles con unos cajones pequeños, cuadrados pequeños, pero muy largos. Entonces tú lo jalabas y había un montón de fichas dentro de estos cajones. Estos cajones o estas fichas estaban organizadas en orden alfabético y por temas. De esa manera tú podías encontrar el libro que buscabas. Cuando encontrabas el libro, cogías un pedazo de papel, habían unas notas, unos papeles ahí, anotabas y lo llevabas al bibliotecario. Con ese código, el bibliotecario podía saber en qué estante, en qué fila, en qué lugar específico estaba el libro que tú buscabas. Entonces siempre a mí me llamó mucho la atención, me impresionó mucho el trabajo de los bibliotecarios. Porque imagínate, catalogar esa enorme cantidad de libros. Con el tiempo entendí que esto que hacían los bibliotecarios se llama base de datos. Y con el tiempo también entendí que las bases de datos son las que dominan la tecnología y las que dominan el mundo. Y en este video quiero contarte en qué consisten las bases de datos. Si es la primera vez que vienes a este canal, permíteme presentarme. Soy Álvaro Felipe y soy parte de EDETeam. Somos la única red social educativa en español en la que puedes conocer gente apasionada como tú y también puedes aprender y dominar la tecnología, el diseño y los negocios. Con EDETeam puedes convertirte en programador o ser un mejor programador de lo que ya eres, ser un buen diseñador o incluso aprender a crear tu propio negocio. Si quieres saber más, puedes comenzar a estudiar gratis hoy mismo visitando nuestra página web en ed.team. Hace un momento dije dos cosas importantes. Número uno, que lo que hacían los bibliotecarios eran bases de datos. Y número dos, que las bases de datos dominan el mundo de la tecnología. Vamos a entender estas dos afirmaciones. Comencemos por la número uno. ¿Qué cosa es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información almacenado y consultado sistemáticamente. Vamos a desmenuzar esta definición para que te quede completamente clara. En primer lugar, conjunto de información. Ok, ¿qué es un conjunto de información? Es mucha información, bastante información. ¿Recetas de cocina serían información? Sí. Toda esa información tú la puedes almacenar en algún lugar. Es decir, puedes guardar esas listas de recetas en un cuaderno. Luego, consultada. Es decir, que una base de datos no es solamente guardar los datos, sino que tenemos que consultarlos.
Entonces, podría yo buscar mi cuaderno de recetas para preparar algún platillo en una fecha especial. Pero en la última parte viene la parte más importante de esta definición: sistemáticamente. Es decir, no almaceno y consulto los datos al azar, como caigan. Si un profesor anota la calificación de un estudiante en un papelito, se lo mete en el bolsillo, el papelito luego no sabe dónde lo dejó y anota la calificación de otro estudiante en otro lugar y todo está desordenado y no sabes dónde quedaron las cosas, obviamente no hay un sistema. Estás poniendo las cosas donde caigan. Nosotros necesitamos un sistema, es decir, un plan, un protocolo, reglas definidas de cómo almacenar la información y cómo consultar la información. Si no hay un sistema, no podemos hablar de base de datos. Entonces, si las calificaciones de los estudiantes están guardados por año, por mes, en orden alfabético, hablamos de un sistema. Entonces, cuando yo busco la calificación de un estudiante, sé dónde buscarla. Si yo organizo mis recetas de cocina en orden alfabético, sé dónde buscarlas. Obviamente la llegada de las computadoras ayuda muchísimo a que las bases de datos sean más eficientes, porque este sistema, por más organizado que sea, es un sistema lento. Es un sistema difícil de escalar. Con la humedad o con el paso del tiempo, el papel puede malograrse y perderse la información. Mientras que con base de datos digitales, con informática, podemos guardar o reservar la integridad de los datos, garantizarla, hacer incluso copias de seguridad. Podemos ser más escalables y más eficientes, porque para hacer una consulta utilizamos el poder de cómputo. Ya no utilizamos a una persona abriendo ficheros, abriendo cajones, abriendo cajas. Utilizamos el poder de cómputo y los algoritmos. Entonces, ¿cómo se llevan las bases de datos tradicionales en papel a una base de datos digital controlada por software? A través de algo llamado sistema gestor de bases de datos. Entonces tenemos por un lado el sistema gestor de base de datos, que es el software que se encarga de hacer toda la gestión de la base de datos, y la base de datos como tal, que es la información guardada ahí. Entonces recuerda, no es lo mismo base de datos que sistema gestor de base de datos. Esta base de datos es la información y este sistema gestor es el software. Con los sistemas gestores de base de datos nosotros podemos crear la estructura de nuestras bases de datos, podemos escribir información en nuestra base de datos, podemos consultar información, podemos asegurar la integridad de los datos y también podemos controlar el acceso a esta información, definir los permisos de quién puede y quién no puede visualizar o acceder a esta información. Hay que tener en cuenta que las computadoras modernas, electrónicas, se crean en los años 40 en el siglo XX. Tenemos un video aquí en EDTeam donde te contamos cómo se crean las computadoras y cómo se inventa la programación, cómo las mujeres inventaron la programación. Si quieres ver ese video, por aquí va a salir una tarjetita para que no te lo pierdas. Pero volviendo al punto, en los años 40 se crean las computadoras, pero estas no tenían memoria, era volátil, introducida. Yo creo que por ahí ya está bien. ¿Listo? Entonces, lo que nos decía allí básicamente es que una base de datos es un conjunto de información que nosotros posteriormente podemos consultarla, una información organizada. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Puede que nosotros tengamos la información, pero en la programación hay un software que nos permite a nosotros poder gestionar esa información de una manera más fácil. Ese software se llama, no directamente el nombre, sino se categorizan ¿en qué? En sistemas gestores de base de datos. Básicamente sería la categoría de ese software. Sistemas gestores de base de datos. Aquí les voy a dar un pequeño ejemplo. Y para ello vamos a recordar lo que estábamos viendo el día viernes. Estamos viendo algo como esto. Recordemos que el día viernes estamos viendo algo como esto, que teníamos una tablita, teníamos unas diferentes columnas, teníamos otra tabla, diferentes columnas, otra tabla y diferentes columnas para relacionar estas dos tablas o estas dos entidades. ¿Listo? Entonces, esto yo lo puedo plasmar en una base de datos. Ahora bien,
aquí les voy a mostrar una base de datos que yo tengo, pero no se desesperen. Es como tal para que ustedes puedan tener conocimiento acerca de ello, que ya más adelante pues vamos a estar viendo y haciendo uso de sistemas manejador de base de datos. Este sistema manejador de base de datos se llama PHP-MyAdmin, o perdón, en este caso MySQL, que es el sistema manejador de base de datos. Esta es una base de datos, perdón, este sistema que vemos acá, o esta pequeña página, es una página que me permite a mí poder ver toda la información de bases de datos que yo tengo creadas en mi servidor. En este caso, para poder acceder a este servicio que yo estoy accediendo desde mi máquina local, tuve que instalar este programita llamado SAM Control Panel. Este programita llamado SAM me permite a mí poder correr, y si miran aquí, poder correr un servicio que me provee de un sistema manejador de base de datos llamado MySQL. Tenemos diferentes sistemas manejadores de base de datos. Vamos a verlos por acá. Sistemas manejadores de bases de datos. Vamos a verlo en imágenes. Tenemos diferentes sistemas manejadores de bases de datos. Veámosla por acá. ¿Cuál vemos? Veamos esta primera. Entonces vemos que hay uno llamado Oracle, otro llamado MySQL, otro SQLite, Cassandra, MongoDB, está SQL Server, que por aquí creo que lo mencionaban, SQL Server, Access, pues sí, Access también entraría en esa categoría. ¿Listo? Entonces, estos sistemas como tal lo que me permiten a mí es poder gestionar la información que yo tengo guardada y organizada. ¿Listo? O sea, que gestionar básicamente poder consultar esta información, poder eliminar esta información, poder crear más información en esta base de datos, poder leerla y organizarla de una manera que me permita a mí enviársela al cliente o que me organice de la A a la Z o de la Z a la A. ¿Listo? Esto es lo que nos permite realizar este sistema manejador de base de datos. Ahora bien, por otra parte, la base de datos es como tal la información que hay almacenada allí. Y por aquí en la mitad, entre sistema manejador de base de datos y usuarios, viene, viene habiendo como tal lo que son sistemas o software que me permite a mí poder manipular este gestor de base de datos de una manera más eficiente o más fácil, diría yo. ¿Por qué? Porque ese sistema manejador de base de datos o estos sistemas manejadores de base de datos por lo general se manejan mediante una consola, mediante comandos de consola. ¿Qué son comandos de consola? Básicamente esto. Ustedes llegan acá y lo que hacen es básicamente decir que quiero conectarse a MySQL. Bueno, aquí no me va a dejar. Tengo que estar por aquí en la ubicación de MySQL. Minimicemos. Doble clic. Si yo voy por aquí a Explorer y abro por aquí la ventana de MySQL, le doy Shift, Shift, le doy a abrir ventana PowerShell. Yo puedo aquí decirle lo siguiente: por favor, yo quiero conectarme a mi sistema manejador de base de datos llamado MySQL. ¿Listo? Aquí no aparece, vamos a ver, mysql.exe. mysql.exe. Él me dice aquí que no se puede acceder porque necesita como tal un usuario. El usuario en este caso es root. Y ya pues estoy conectado. En este caso, esta como tal sería la forma que nosotros tenemos para acceder a una base de datos, a una información que posteriormente podemos utilizarla. En este caso, yo para listar las bases de datos le digo show database y él me lista las bases de datos que yo tengo en mi sistema o en ese servicio que tengo con SAM o en este software que tengo yo instalado con SAM. Tengo una base de datos llamada API Sites, Comité Escena, Databrisa, Datos Axi, DB Escuela, DB Tienda, bueno, un montón como tal de bases de datos. ¿Listo? Instructor, disculpe, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un sistema gestor de bases de datos y un administrador de bases de datos? El administrador es una persona.
Y el sistema manejador de bases de datos es un software que me permite a mí gestionar esta base de datos. Me permite a mí poder actualizar, crear, eliminar información de esa base de datos. Ese es un administrador o el gestor, ese es gestor. El administrador es una persona. Tú estás hablando de Eh, eh, administrador. El administrador ah, es una persona. Administrador de bases de datos sería una persona que está haciendo el cargo de administrar una base de datos o administrar ah, bases de datos. ok. ¿Listo? El sistema gestor de bases de datos ya es un software que me permite a mí poder listar esta información. Si quisiera aquí podría crear otra base de datos diciéndole create database y le mando el nombre de mi base de datos que yo quiero y él ya me ha creado otra base de datos. ¿Listo? Otro conjunto de información, como lo decían allí en el video. En este orden de ideas, si ustedes miran, aquí me lo muestra un poquito más ordenado. ¿Por qué? Pues porque ya se ha desarrollado software para poder ver la información de esos sistemas de gestores de bases de datos. En este caso, PHP-MyAdmin es un software que me permite a mí gestionar esa información de una manera más fácil. Si miran aquí, yo tengo todas estas bases de datos que tenía por aquí listadas y que me evito estar escribiendo estos comandos, por lo cual yo voy a ser un poquito más productivo. Si yo quiero ver como tal las tablas de esta base de datos, le doy a API Sites y él ya me despliega las tablas que tiene como tal esa base de datos. Mientras que si yo lo hago desde una consola, yo tendría que hacer o ejecutar un comando para que me haga esa acción. En este caso, lo primero tendría que hacer es decirle, listo, quiero como tal seleccionar seleccionar database, no me acuerdo. Select database, API sites. Creo que es así. No. Veámoslo acá en consola. Y API sites. Creo que es select nada más. Select API sites. No, esto es API sites. Vamos a verlo acá rápidamente. Seleccionar base de datos MySQL. Nos dice select database use, es use. Use es para usar una base de datos. Entonces, si yo quisiera listar las tablas de una base de datos llamada API Sites, tendría que decirle use API Sites. Listo, ya me seleccionó esa base de datos y yo lo que hago es show tables para que me liste esas tablas que tenemos allí. Si miran aquí tenemos artículos, categories, category size, comments. Si miran son las mismas tablas que yo tengo en este pequeño sistema. Listo, si lo ven pues me permite a mí verlo o ver la información de una manera mucho más fácil, tan solo mediante clics. Si nosotros vamos y abrimos una tabla, por ejemplo users, hagamos de cuenta lo siguiente. Si miran la estructura que tenemos en esta tabla, de esta tabla que pertenece a una base de datos, es casi muy similar a la de una tabla en Excel, ¿cierto? Tenemos unas diferentes nombres de columnas, ¿cierto? Tenemos filas, que serían como tal aquellos usuarios, en este caso superadmin@gmail, tenemos por aquí una fecha de verificación, una contraseña y bueno, unos elementos de más. Si ustedes analizan esto, básicamente es como si nosotros estuviéramos haciendo aquí en documento de Excel los nombres de aquellos campos y la información aquí para abajo. No es nada más lo que nosotros estamos plasmando en una base de datos. ¿Listo? O sea, una base de datos no es compleja. Una base de datos es sencillamente tablas. Y esas tablas tienen columnas. Y esas columnas tienen, debajo de esas columnas hay filas. Y en esas filas pues hay información. ¿Listo? Entonces, como notan, pues a la final no es nada complejo. ¿Qué sucedía o qué es lo que nosotros pretendemos hacer más adelante? Básicamente plasmar estas entidades o esas entidades que habíamos desarrollado con anterioridad y junto al modelo relacional que se debe hacer en ese documento de Excel, ir a una base de datos y crear esa base de datos y crear sus tablas. ¿Listo? Crear su base de datos y crear sus tablitas con sus diferentes campos. En este caso yo creo que lo que vamos a ver sería el uso de bases de datos con MySQL. Hay también allí en material de formación, pero eso ya es en la actividad proyecto siguiente.
bases de datos en Oracle DB y en SQL Server, pero en este caso no lo voy a complicar y vamos a hacerlo mediante MySQL. Si ustedes notan por aquí, tenemos un elemento que dice nueva. Si damos clic en nueva, nos va a decir cuál es la base de datos que usted quiere crear. Si yo le coloco un nombre, le doy crear, él ya me la crea. ¿Listo? Por aquí ya me la creó. Miremos qué tan fácil es crear una base de datos. Ya acabamos de crear una base de datos. Si yo quiero crear una tabla llamada aprendiz, ¿qué tan difícil es? Continuar, le coloqué el nombre. Aquí me pide cuáles son los nombres de las columnas. Que una tiene un nombre, tiene un apellido. Y si notan por aquí, hay un campo que dice tipo. Si el tipo in, o tipo varchar, o tipo text, o date, algo así como lo que se debe realizar en la evidencia número 2. Entonces, con lo que ustedes realizan en la evidencia número 2, van a poder establecer los tipos de estos campos y seguido dar clic en el botoncito guardar y ustedes ya tienen una tabla. Ya tienen una tabla. Bueno, me toca colocar una longitud porque eso es varchar. Coloquémosle 10. Es text. Entonces ustedes le dan guardar y ya tienen como tal una estructura de una tabla con un campo nombre y un campo apellido. Si le dan a examinar, aquí la van a ver. Tenemos una tablita con nombre y apellido, pues por el momento no hay información. Yo quiero insertar información, doy clic en insertar y aquí inserto información y ya tengo esa información en una tabla en mi base de datos. ¿Listo? En sí, esto es lo que nosotros vamos a realizar más adelante, pero quería como tal que ustedes tuvieran una noción para que no tuvieran complicaciones, que en sí no es nada complejo. Más adelante después les pediré que puedan instalar en sus equipos este pequeño software llamado SAM. SAM, hagan de cuenta que es un software, una herramienta que me permite ejecutar servicios o ejecutar otro software. ¿Listo? ¿Por qué? ¿O por qué vamos a utilizar SAM? Porque yo aquí puedo iniciar esos servicios, parar esos servicios. ¿Cómo funciona la web o digamos, los servidores web donde están almacenadas las páginas? Estos servidores web tienen ejecutando esos servicios las 24 horas, los 7 días a la semana. Y nosotros no queremos saturar nuestro equipo teniendo ese servicio las 24 horas, 7 días a la semana, porque va a consumir memoria RAM, porque va a tener unos procesos más ejecutando en nuestra máquina y la va a poner un poquito más lenta si ejecutamos o estamos trabajando con más y más software en nuestro día a día. Por eso, podríamos nosotros instalar directamente MySQL que esté corriendo en nuestra máquina de por vida, Apache también, pero por el momento queremos instalarlo para que nosotros podamos controlarlo cuando lo iniciamos, cuando lo paramos, para solo iniciarlo cuando vamos a desarrollar. Lo paramos cuando ya terminamos de desarrollar o de nuestra jornada laboral, algo así. ¿Listo? Entonces, este pequeño software solo nos permite administrar esos dos servicios. Nosotros los servicios los podríamos instalar, inclusive podríamos tener un servidor donde nosotros podemos montar una página web ya básicamente en internet. Obviamente, pues de ahí vienen más cositas, que es decirle al proveedor de nuestro internet que queremos una IP fija para que cualquier persona de todo el mundo pueda acceder a hacerle peticiones a nuestro equipo de cómputo y que nuestro equipo de cómputo le envíe la página web que nosotros hemos desarrollado ya. Pero en sí, este pequeño sistema solo nos permite poder iniciar y parar ese servicio, nada más. ¿Listo? Más adelante, pues, les pediré que lo puedan instalar. Ahora bien, hasta ahí con el tema de bases de datos. ¿Complejo el tema? ¿Difícil de entender? ¿Dudas? ¿Preguntas? Instructor, esta herramienta que nos está mostrando ahora Sam, ¿qué relación tiene con la que nos explicó el viernes que es Figma? Ninguna relación. Ninguna relación, nada que ver la una con la Nada que ver. otra. Esta sencillamente es como una herramienta para tener la posibilidad de trabajar los sistemas estos SQL y que consuma menos memoria en nuestro disco duro en el computador. Más o menos, pero no es memoria de disco duro. La memoria es memoria RAM esa parte y disco duro aparte, pero en sí. Te comento, Figma es un sistema para crear diseños.
básicamente, haz de cuenta Paint, tú puedes hacer dibujitos ahí. Ya, ¿Listo? ya. Ok, listo. Ahora, este sistema de acá me permite a mí ejecutar otro software para yo poder tener o administrar bases de datos, crear bases de datos, listar bases de datos, crear tablas dentro de esas bases de datos, que sería MySQL, y este otro servicio, este otro software llamado Apache, que me permite a mí poder ejecutar código PHP para crear páginas web. ¿Listo? Para poder ejecutar código PHP en nuestra máquina y poder así crear páginas web en ese lenguaje de programación PHP. ¿Listo? Sí, señor, ya. Entonces, esa es la aclaración. Ahora bien, veníamos nosotros en la conferencia extra pasada haciendo unos ejemplos de cómo ustedes pueden crear vistas con Java. Inclusive, ustedes podrían hacer uso de NetBeans para crear esas vistas que ustedes requieren para la evidencia número 2 y para la evidencia número 3, 5, inglés. 5 de inglés. Correcto. Entonces ustedes pueden venir aquí a NetBeans, crear como tal un nuevo proyecto, o si ya lo tienen, crear como tal dentro de ese proyecto una clase llamada JFrame4. Si no está por aquí, recordemos que debemos dar clic en Other. Y por aquí en la parte ya es Wins GUI, eligen la de JFrame4. Este JFrame4 que me permite realizar, básicamente me permite crear una vista como esta. No con lo que tiene aquí, sino vacía. Pero como ustedes pueden hacer uso o darle utilidad a esto para crear interfaces, muy sencillo. En la parte derecha ustedes tienen elementos. Tienen elementos de botones, elementos para colocar texto, elementos para colocar campos de texto, elementos de tablas, elementos para colocar contraseñas, elementos para tener como tal una lista desplegable, listas, bueno, elementos para chulear o deschulear, botones de encendido apagado, barras de progreso, bueno, un montón como tal de elementos, pueden tener menús, pueden tener, bueno, un montón de cositas, ¿listo? Entonces ustedes lo que van a hacer o lo que pueden hacer es arrastra, suelta y le dice quiero cambiar el texto, edit text. ¿Qué le quieren colocar? Mi segundo botón. Y ustedes ya estarían creando su interfaz de cómo podría quedar su sistema de información. ¿Listo? Lo pueden hacer por aquí, le pueden tomar un pantallazo a cada una de esas interfaces e inclusive podrían ir avanzando en su proyecto en el lenguaje Java. Si no lo quieren hacer por aquí, pues utilizan la herramienta de Figma, New Design File, y van haciendo como tal ese diseño de ese sistema de información que ustedes van creando. Mediante cuadritos, mediante elementos, pueden verse algunos tutoriales de cómo utilizar Figma, que también hay buenos tutoriales y son sencillos. Que yo quiero algo como esto, que aquí quiero que se separe en la mitad o que en la mitad tenga yo una tablita, que esa tablita la quiero colocar en blanco para que se diferencie, entonces la coloco en blanco. Bueno, múltiples cosas ustedes pueden hacer aquí en Figma y miremos que es básicamente como un Paint, pero usted tiene más opciones como darle borde, colocarle borde, quiero que sea un poquito más hacia allá o hacia el otro lado. Bueno, múltiples cosas ustedes pueden hacer aquí en esa herramienta. ¿Listo? Entonces, por cualquiera de las dos formas les va a servir a ustedes para crear sus interfaces. Ahora bien, ¿qué sucede? En el mundo de la programación, nosotros tenemos dos partes, digamos, en cuanto a código, tenemos dos partes de manera general. La primera es nuestro código que nos permite a nosotros decir, listo, qué se va a hacer, pero algo muy importante es la información. ¿Listo? ¿Qué sucede? Nosotros, para realizar un sistema, complejo, un sistema que tenga o que maneje, por ejemplo, cuántos empleados tengo en mi empresa, tenemos que tener por un lado las líneas de código para poder decirle al cliente o decirle al software, usted va a listar esos, em, esos empleados de tal forma
va a tener esto de otra forma, va a mostrarle cuánta edad tiene cada uno. Esa sería nuestra línea de código. Y por otro lado tendríamos nosotros la información. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que guardar esos empleados, ¿cierto? Entonces, en este caso, teníamos nosotros la información por aquí. Hagamos de cuenta que esta es nuestra base de datos. Y lo que tenemos que hacer es unir nuestro software con esa base de datos. O no unirla directamente, sino poder que nuestro código consulte la información de la base de datos. ¿Para qué? Para luego consultar esa información de la base de datos le va a responder con esa información y seguido yo puedo aquí hacer más cositas con esa información que me haya llegado. Es decir, si yo le estoy pidiendo la lista de empleados de la empresa de Buñuelos, la base de datos me dice, listo, aquí le envío los empleados de la empresa de Buñuelos. Ahora, si yo quiero mostrar esos empleados de la empresa de Buñuelos, aquí para abajo le digo, listo, una vez obtenida esa información, quiero que usted lo muestre en una vista de esta y esta forma, organizado de la A a la Z, o quiero que le coloque un colorcito a los que tengan más de 40 años. ¿Listo? Entonces, miremos que un sistema por lo general se compone de el código y de la base de datos. ¿Listo? Código. Código y base de datos. Entonces, nuevamente en la base de datos está la información que yo quiero poder ver, poder manipular en mi sistema, y por el otro lado está la parte de código que me permite a mí decir qué quiero hacer con esa información. Ahora, ¿yo cómo logro esa comunicación entre esos dos sistemas o entre el código y la base de datos? Muy sencillo. Para cada lenguaje de programación hay una manera diferente de hacer la conexión a una base de datos. En este caso, por aquí la había abierto yo, les voy a mostrar directamente cómo se hace en cuanto a código. En Java, nosotros lo que hacemos es utilizar una librería llamada Java SQL Connection. Java SQL. Esa librería básicamente es un código que ya alguien escribió para poder hacer la conexión a la base de datos. Pero él no va a ser tan inteligente y decir, ah, listo, es que usted se va a conectar a la base de datos XYZ. No. Ustedes tienen que enviarle información a qué base de datos se quieren conectar, con qué usuario se quieren conectar, con qué contraseña se quieren conectar. ¿Listo? Entonces, si miran aquí este código, tenemos nosotros en Java una clase, básicamente, es un elemento en el cual vamos a estipular diferentes atributos y métodos, que serían estos de acá. Y en esta clase yo tengo un atributo llamado URL, que es básicamente la ubicación donde se encuentra mi base de datos a la cual yo me quiero conectar. En este caso le estoy diciendo, me quiero conectar a la base de datos que está en mi equipo, en mi computador, corriendo en un servicio en el puerto 3306, que es el servicio como tal de MySQL. Si ustedes analizan aquí, miremos que MySQL dice que está ejecutándose en el puerto 3306. Entonces, luego conectarnos al puerto 3306, le decimos quiero utilizar ahora la base de datos prueba. Y si vemos por aquí, o volvemos por aquí a phpMyAdmin, que vemos que yo tengo una base de datos llamada prueba, miremos por acá. Entonces, se estaría conectando a la información de esta base de datos. O sea, ese sistema o ese pequeño software que vemos allí se podría estar comunicando con cualquiera de esas tablas, porque estas tablas pertenecen a la base de datos llamada prueba. Entonces, en ese orden de ideas, de esta forma es que nosotros nos conectamos a una base de datos. Ya hay código que me permite a mí conectarme a diferentes bases de datos, no tan solo a MySQL, sino a SQL Server
o a Oracle DB. Y ustedes lo que tienen que pasarle es tan solo la información de a qué base de datos se van a conectar. A qué base de datos, cuál es el nombre de usuario con el que se va a conectar y cuál es la contraseña, porque también hay contraseñas para esas bases de datos, para que no cualquier persona se pueda conectar. ¿Listo? Esto de aquí ya como tal es sintaxis netamente de Java que se requiere. Esto es básicamente en caso de que llegue a haber algún error al conectarse a esa base de datos, quiero que me ejecute esto y me diga cuál es ese error que se está ocasionando para yo poder ir a ver qué es lo que está pasando. ¿Listo? Así como en Java podemos nosotros conectarnos a una base de datos, también lo podemos hacer mediante PHP. Mediante PHP, que es otro sistema, perdón, que es otro lenguaje de programación, vamos a verlo por acá. Mediante PHP la cosa es netamente diferente. ¿Cuál abrimos acá? Hagamos este. En PHP la cosa es diferente. Yo tengo por aquí una cosilla llamada o un archivo llamado conexión.php. ¿Qué tenemos acá? En este caso, ahora un doble clic y aquí en config. En config está como tal la información. Entonces, en este caso, en la parte de conexión PHP, yo le estoy diciendo, listo, mire, inclusive miremos que tenemos algo parecido a lo que tenemos en Java. MySQL, el host, que sería como tal la ubicación donde yo me quiero conectar. El nombre de la base de datos a la que yo me quiero conectar. Y este es el tipo de codificación que sería, digamos, algo así parecido como el idioma. Entonces, en la parte, si vemos aquí tenemos algo llamado dbhost y esto es dbhost está en config. Si vemos aquí dbhost es localhost, o sea que aquí en esto sería localhost. Aquí en el otro sería db virtual, db tienda virtual, entonces esto se reemplazaría por esto y esto otro se reemplazaría por esto otro. Esto lo estoy haciendo aquí para poder representarles cómo se vería esto cuando se ejecute el sistema, pero él lo hace automáticamente teniéndolo de la manera anterior. Pero aquí lo que yo estoy diciendo es, por favor, quiero conectarme a una base de datos en MySQL. MySQL, la ubicación, o sea, el host, donde se encuentra es en localhost, o sea, mi máquina. ¿Cuál es el nombre de la base de datos a la que quiero conectar? DB tienda virtual. ¿Cuál es la codificación a la cual se quiere conectar? Si vemos por aquí abajo tenemos DB user, que el DB user sería el nombre de usuario con el cual se quiere conectar la persona, en este caso root, igualmente, y el DB password, que sería la contraseña, que en este caso por defecto cuando instalamos SAM, él no nos genera ninguna contraseña. Entonces, si vemos, es algo muy parecido en cuanto a la parte de yo proporcionarle información para conectarme a una base de datos, pero el código cambia un poquito. Sin embargo, la lógica no cambia mucho. ¿Cuál es la lógica? Que yo le debo proporcionar datos de la ubicación de mi base de datos, del usuario y la contraseña con la cual yo me vaya a conectar a esa base de datos para poder consumir la información que hay allí establecida. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran, ya con esto nosotros nos podemos decirle a la base de datos, por favor, quiero que usted vaya y me traiga la información que tenemos en la tabla usuarios. O quiero que usted me haga una consulta y elimine la información de las personas que tienen menos de 18 años en mi base de datos. Ejecutemos este pequeño sistema que está funcional aquí, me parece que está funcional. Y hacemos de una el ejercicio de explicación. Explicamos cómo es que está funcionando. Entonces, en este caso, este sistema, ¿qué tiene? Tiene por aquí unas vistas, una vista llamada vlogin y otra usuario. ¿Qué pasaría si yo coloco la información correctamente? Me debería enviar a usuario. Ahora, esta vista que yo veo aquí está conectada a la base de datos llamada prueba, que es la que yo estoy viendo acá, prueba. Y esa base de datos llamada prueba tiene una tabla llamada TBL usuario. Esa vista en específico está viniendo aquí a esta tabla diciendo, existe un correo llamado admin y una contraseña llamada 123. Si existe, por favor, deje ingresarlo cuando la persona lo digite acá. Hagamos el ejercicio. Ejemplo,
yo voy a colocar aquí de correo Pedro, supongamos, y de contraseña 123. Le doy a ingresar y él me dice datos incorrectos. ¿Por qué? Porque aquí Pedro como correo nunca está. Exactamente Pedro. ¿Listo? Contraseña sí está, pero en un sistema, si yo tengo un correo mal, la contraseña está bien, sencillamente no va a ingresar. Ahora bien, ¿qué pasa si yo coloco admin y 123? Ese admin sí existe. Ese 123 le pertenece efectivamente a admin, o sea que esto me debería dejar ingresar. Si yo le doy ingresar, miremos que él me dejó ingresar. ¿Por qué? Porque él lo que está haciendo internamente es viniendo a esta base de datos diciéndole, por favor, Pepito Pérez en su correo tiene algo llamado admin y Pepito Pérez tiene en su contraseña algo llamado 123. Si es así, por favor, déjelo ingresar. Si no, pues dígale datos incorrectos. Y eso es lo que está pasando aquí. Nos dejó ingresar porque le coloqué información correcta que existía en mi base de datos. ¿Listo? Ahora bien, por aquí en cuanto a código, vamos a ver algo de código, pero no se sofoquen por el momento. En cuanto al código, yo por aquí le digo, quiero insertar, insert, que es en inglés, into, o sea, insertar en la tabla TV de usuarios, el nombre, apellido, con correo, contraseña, los siguientes valores. Por aquí yo les estoy haciendo la consulta que les estaba diciendo. Quiero yo traer, seleccionar la información de mi tabla TV del usuario cuando el correo sea lo que la persona me envió y la contraseña sea lo que la persona me envió. Si la persona colocó un correo y una contraseña que existen allí en la base de datos, sencillamente él va y me trae esa información. ¿Y qué es lo que yo digo aquí básicamente? Que si existe esa información, guárdela y envíesela para que luego podamos nosotros validar si efectivamente existe. Si no existe, pues sencillamente no lo deje pasar. Eso es lo que yo estoy haciendo allí con este sistema de información. Pero miremos que él estaba conectándose a una base de Pequeño, datos. una pequeña, los colores dentro de esta información codificada tienen alguna relevancia, por ejemplo, el verde, el amarillo y esto dentro de estos, de esta codificación o el azulito. Sí, en este caso, esto o estos colorcitos me los provee, me los provee Esto, el NetBeans, Apache NetBeans. ¿Listo? Apache, Si ustedes abrieran, porque esto en sí es un archivo de texto. Esto en sí, si ustedes van aquí a copy, donde dice acá Maxi, copy file. Clic derecho, run. Porque uno podía abrir aquí la parte donde se encontraba. Properties. Aquí en Properties nos dice que el archivo se encuentra al files. Hagámoslo por aquí, a ver. Si yo abro esta ubicación, aquí podría ver ese archivo. Si yo lo edito, miremos que yo tengo esto mismo acá. Si yo este archivo musuario o conexión, yo lo abro con un editor de texto o el blog de notas, miremos que veo lo mismo que estoy viendo allá. Miren, lo mismo, solo código. ¿Qué sucede? NetBeans me ayuda a mí a colocarle colorcitos para yo poder identificar que son cosas diferentes. ¿Listo? Esos colorcitos son de NetBeans. Si yo lo abro con Visual Studio Code, o sea, otro elemento que me permite a mí poder, bueno, trabajar de una mejor manera, que ese sería también un editor de texto, él me dice, listo, bueno, aquí se lo voy a colocar en rojito porque esto es algo diferente y esto es otro diferente. Los rojitos son los elementos públicos y los elementos clase. En este caso, estos verdecitos serían las funciones, los nombres de las funciones. Estos blancos serían las variables, los nombres de variables. Si tenemos por aquí comillas, sería como tal un texto, que sería como tal en naranjita. Ahora bien, te explico más o menos
a qué se refieren con estos colores aquí en NetBeans. La parte de cuando veas naranjitas es porque eso está encerrado en comillas, y cuando algo está encerrado en comillas en programación, por lo general corresponde a que es texto, ¿listo? O que nosotros estamos colocando texto en ese campo, ¿vale? Cuando veas comillas y veas en este colorcito naranja, es porque esto que estoy colocando aquí es texto. Ahora bien, si vemos algo como esto, azulito, es porque esto corresponde a lo que son, digamos así, limitadores para yo poder ver qué tipo de visibilidad yo le doy a un método, a una función. En este caso aquí viene el tema de visibilidad que hablamos por allí en clases, en el diagrama de clases. Y este public, si yo le coloco public, voy a de cualquier clase poder decirle quiero ejecutar delete. Si yo le colocara private, sencillamente delete solo se va a poder ejecutar desde otra clase que tenga aquí ese archivo. No se puede ejecutar desde otro lado. Entonces, los azulitos básicamente son elementos que nos permiten a nosotros diferenciar qué proceso estamos realizando. Estos verdecitos corresponden a nombres de variables que tienen información, en este caso, de una conexión. Aunque no es siempre así, pero si miran aquí, yo cuando hago o le digo, por favor, créeme una variable llamada conexión de tipo connection, él me coloca verdecito. Esto solo pasa con algunos tipos de datos. ¿Listo? No pasa con todos los tipos de datos. Si yo creo que le coloco aquí un tipo de dato string, él creo que no me coloca ese. Ah, sí, me coloca aquí el verdecito. Ah, el verdecito corresponde a las variables, perdón, a los atributos de esta clase. Ya me acordé. A los atributos de esta clase. Hagan de cuenta que esos son como variables que le pertenecen a esta clase. Yo las puedo utilizar aquí en todo mi código, que yo las estoy utilizando por acá y por acá, pero estas yo las declaré por acá arriba. Cuando yo creo variables dentro de cada una de las funciones, ya no tienen color, que sería, esto sería una creación de una variable. Y esto le estoy diciendo que esa variable va a tener dentro este valor, o sea, este texto, que en sí es un texto acá, porque está dentro de comillas. ¿Listo? Entonces, cuando vean esto verde, significa que son atributos de una clase. Cuando vean estos azules, básicamente significa que son nomenclatura ya para definir el tipo de visibilidad o diferentes elementos que nos permiten manejar estados en lo que son, en lo que es Java. ¿Listo? Entonces, en sí, eso sería la descripción de los colorcitos. Gracias. Depende de cuál editor o de cuál elemento, sí, editor de texto, editor de código o IDE de programación, van a aparecer diferentes colores. Si lo miran, yo copié este código aquí y lo pegué por aquí en este otro y él ya me identifica un color netamente diferente. ¿Por qué? Pues porque si yo lo tengo establecido así de esta forma. Quiero que estos elementos se vean en rojo, quiero que estos se vean en azulito, estos se vean en blanquito y de esa forma. En sí, más que todo la anotación de colores es para nosotros poder diferenciar rápidamente qué es qué cosa. En este caso estos verdes serían funciones, en este caso estos rojitos serían la parte de limitación, delimitadores que nos permiten diferenciar qué estamos haciendo allí. Estos azulitos serían los tipos de dato, serían tipo de dato conexión, connection, prepare statement, result set, string, boolean, string para texto, que recuerdan por allí. Bueno, y múltiples cositas más. ¿Listo? Entonces, estos colores no son establecidos directamente, pueden cambiar. ¿Vale? Ok. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, control Z por acá, control Z. Listo. En ese orden de ideas, lo que buscaba yo es poder explicarles el funcionamiento de una base de datos y de qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para poder luego hacer un sistema de información o qué es lo que deben tener claridad. Si yo quiero jugar con información, yo desde mi lenguaje tengo que conectarme a una base de datos. ¿Listo?
luego que nosotros hayamos realizado como tal el modelo relacional, que es el documento de Excel, en la próxima actividad de proyecto ya entraremos a crear nuestra base de datos. ¿Para qué? Para desde allí poder, mediante programación, decirle quiero conectarme a mi base de datos y traer la información, por ejemplo, de los usuarios, como lo estamos haciendo aquí, y que ustedes puedan crear su vista. ¿Listo? Ya depende como de cualquier lenguaje de programación, como les decía. Ustedes pueden aquí buscar conectar PHP con MySQL. Y fijo, les va a aparecer como tal un pequeño fragmento de código que les permiten a ustedes poder conectarse a una base de datos desde un lenguaje de programación en concreto. ¿Vale? Algo pasó. No pasó. ¿Listo? Si ustedes quieren conectarse desde, no sé, el lenguaje Java a MySQL, sencillamente colocan conectar Java MySQL, van a la primera vista y aquí les explican. Ustedes para ello pueden utilizar estas líneas de código. Ustedes lo que quieren establecer aquí es lo mismo que tenemos allá. La ubicación donde se encuentra esa base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Y pare de contar. Entonces, si ustedes miran, sencillamente debemos tener claro qué es lo que vamos a hacer para luego poder ir a consultarlo y realizar de una manera más fácil. ¿Listo? Yo creo que por ahora sería eso la conferencia del día de hoy, más que todo explicarles. Ya en la próxima conferencia vamos a hacer un ejemplo de código ya netamente. O sea, vamos a escribir esta clase de conectarnos a la base de datos de MySQL y poder hacer un login como este. Decirle, por favor, si la persona coloca el correo y la clave que existe en la base de datos, déjeme pasar. Permita entrar. Si no está esa información en nuestra base de datos, que me arroje un mensajito de error. ¿Listo? Esto ya lo haríamos en la próxima clase, pero sí tenía que ustedes tenían en cuenta qué es una base de datos y por qué podemos guardar información allí, cómo se puede manejar o mediante qué se maneja esa información. Porque si venía y les daba o les ponía a decir, listo, tienen que hacer esto, se hace de esta forma o se coloca este código, ustedes van a quedar absolutamente perdidos. Entonces, primero, base de datos es un conjunto de información almacenada, ordenada y que pretendemos consultarlo de una manera más rápida. Sistemática, correcto. Ahora, aparte de ello, la base de datos es tan solo la información. Tenemos sistemas, gestores de base de datos, que ese es el elemento que me permite a mí poder crear la base de datos, listarla, editar tablas, crear tablas, añadir información. Todos esos elementos nos permite realizar, o todas esas acciones nos permite realizar un sistema manejador de base de datos. Y por otro lado, también existen sistemas que me permiten ya poder, valga la redundancia, gestionar esos sistemas de base de datos de una mejor manera, que sería ya sistemas como PHPMyAdmin, que si yo le doy clic aquí, él ya me dice, listo, cree su base de datos, colocando un nombre y evitando nosotros hacerlo desde una consola de comandos. Listo, evitando hacerlo todo con código, porque pues nos llevaría un poco de tiempo. Hay personas que lo hacen de esa forma, pero en mí mucho más rápido aquí, dar clic aquí y en vez de estar escribiendo línea por línea, que es un poco más demorado, ¿vale? Como siempre les digo, ya hoy día hay herramientas, no hay por qué nosotros sentarnos a crear o a recrear la rueda que ya como tal está creada. ¿Listo? No, tan solo nosotros poder utilizar esas herramientas que nos permiten facilitar nuestro trabajo, que al final, ustedes cuando estén en trabajo en programación, no van a enfocarse, es que aquí lo voy a hacer mediante código porque es que así lo hacen los más pros o los que saben más. No, ustedes van a buscar la manera que más rápido pueden hacer ese trabajo. Obviamente que tenga lo mismo, pues, que llegue al mismo resultado, o sea, a lo que querían, pero de una manera pues mucho más rápido. ¿Listo, chicos? Entonces, por el día de hoy, esa sería la información de la conferencia. En la próxima semana, pues estaríamos ya entrando en código para crear
una vista rápidamente, como esta, y darle funcionalidad al botoncito para que aquí se conecte a la base de datos y haga la validación. No es nada complejo, pero sí creo que nos vamos a gastar tiempo. No son muchas líneas, pero sí tiempo como para que ustedes comprendan qué es lo que estamos haciendo allí. ¿Vale? Sí, señor. Entonces, chicos, pues yo creo que eso ha sido todo por la conferencia del día de hoy. Espero pues tengan una muy Y buena noche. tutor, yo le, Dime. le quiero hacer esta pregunta. Ahora que usted dice, pues, que las personas que saben más, por supuesto, crean sus propios lenguajes. Cuando uno utiliza estas herramientas a las cuales se refiere usted, no hay posibilidad que si se diseña un sistema de información para X o Y empresa o lo que sea, de que se los hackeen más rápido por estar utilizando unos códigos de otras, podría, no sé si estoy con la palabra correcta, de otras aplicaciones o otras herramientas. Pues diría que no. No, en este caso, por ejemplo, en cuanto a la base de datos, ustedes tan solo van a establecer la base de datos. Para la seguridad, sencillamente hay una contraseña y un usuario, que si ustedes pues publican su contraseña de usuario, pues sencillamente están perdidos. Pero si ustedes mantienen salvaguardado la contraseña del usuario, pues no va a pasar nada. ¿Listo? Si una persona no tiene usuario y contraseña de su base de datos, no va a poder ingresar. ¿Vale? Pero Sí, en señor. sí hay algunos ámbitos en los que puede haber vulnerabilidades, pero ya es por utilizar ya más, o sea, código que hace funcionalidades muy detalladas. Por ejemplo, yo voy a utilizar un código que actualmente me permite diferenciar si un número es fijo, un número es una extensión o un número es un número telefónico de qué país. Y eso lo tengo que consultar hacia mi base de datos. Entonces, ahí ya cuando estoy utilizando código que otra persona diseñó con años de antigüedad, pues podría haber si posibles fallos ¿de qué? De seguridad, Seguridad. correcto, pero en la mayoría de casos, todas aquellas librerías, que en sí se le dicen librerías, que es código que ya personas han desarrollado, van teniendo actualizaciones en el tiempo, con el fin de evitar estos errores. Entonces, por eso siempre es bueno que cuando nosotros creemos un sistema de información, ir actualizando con el tiempo. Asimismo, como hay software, en los lenguajes de programación van aumentando las versiones. En PHP se tenía una versión 3, se tenía una versión 5, se tiene una versión 7. Ahorita creo que ya está en la 8. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, los lenguajes de programación también van aumentando su nivel para poder solucionar problemáticas o vulnerabilidades y también añadir nuevas funcionalidades que permitan a los programadores hacer más cositas de una manera más fácil. ¿Listo? Pero en sí hay que tener un pequeño balance entre las dos cositas porque un código funcione en nuestro sistema a la primera, también hay que revisarlo si efectivamente hay algún fallo, pero por lo general no. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Listo, León. Entonces, chicos, yo creía que eso ha sido todo por la conferencia del día de hoy. Espero pues tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien y nos estaríamos viendo en una próxima conferencia. ¿Vale? Bueno, señor. Bendecida Muy buena noche para noche. todos y para usted, Hasta tutor. luego. Gracias. Con Gracias. gusto, chicos.